Excelente año 2023. Una bendición poder iniciar estudiando, mire, y comenzar esta quinta sesión que nos va a llevar a una aventura, este segundo módulo del diplomado. Y pues ya estamos listos para poder dar inicio. Ya tenemos por aquí al profesor, al doctor Alberto Alfaro. Adelante, doctor, que estamos listos para recibir por aquí la información. Ok, sí, gracias, muy bien. Como les hemos estado mencionando, ya los saludos pertinentes de inicio de un nuevo año, de una nueva temporada, de unos nuevos anhelos y deseos, pues también de un nuevo módulo que iniciamos en este trayecto formativo de lo que es las neurociencias en el aprendizaje. Y bueno, estos 4 contenidos que tiene este segundo módulo, en el siguiente estará ya compartiendo con ustedes también una doctora que estará dándoles la particularidad de lo que es la plasticidad cerebral. Ella es una especialista, de hecho tiene esa formación, tiene ya un taller muy bien diseñado y va a compartir con ustedes ese tema. Ahorita en esta mañana yo voy a tratar de poder dar y complacer algo bien interesante. Va a ser algo dinámico porque vamos a estar viendo y analizando nosotros mismos los tipos de bloqueos en el aprendizaje. Este es el tema de este segundo módulo. Segundo módulo se llama la cartografía del aprendizaje. Y cuando se nos ocurrió este nombre de ponerle cartografía, pues son aquellas rutas, ¿no? Los trazos que seguían los personajes que iban a explorar nuevos mundos, nuevos territorios, hacían su cartografía, ¿verdad? Ese diagrama, ese dibujo, ese esquema que podía permitirles hacer sus trayectos. Bueno, en este contenido que vamos a estar viendo precisamente y analizando aquellas circunstancias que limitan o facilitan el aprendizaje. Y el primer tema que tenemos nosotros va a ser los tipos de bloqueos en el aprendizaje. Pero iniciamos siempre con los aprendizajes previos. ¿Qué entiendo yo cuando escucho bloqueo de aprendizaje? Voy a permitirme también ya comenzar a compartir la pantalla y mientras me gustaría que alguno de ustedes pues nos apoyara con dame oportunidad de proyectarlo. Sí, ahí está. Ok. ¿Me dicen si están ahí ya viendo? Ok, ya se está viendo. Perfectamente, entonces les iniciamos. ¿Qué entendemos por un tipo de bloqueo en el aprendizaje? ¿Qué es para ti un bloqueo? A ver, Kamali, ¿qué significa, Kamali, para ti un bloqueo? ¿Qué conceptualizas cuando escuchas esta frase? ¿No se escucha tu micrófono? Ahí se desconectó, ahí está conectado, pero no sé. Bueno, mientras vemos ahorita esa corrección de cuestión, pues ahora sí, profeta Lupita le tocó, hasta eso tiene, ¿verdad? No le había escogido para que viera y ya ve. Ok. Se equivoca. Ahorita que dijo la palabra y que lo estoy leyendo, tipos de bloqueos, se me vino una imagen, quisiera compartirla porque no sé Sí. por qué fue lo primeritito que pensé y se me figuró como cuando en el fregadero de los trastes está bloqueado por comida, por residuos, ahí se queda el agua estancada, Ajá. no corre. Entonces, para que pueda correr hay que bombear. Y entonces, en el momento en que uno bombea, ¡fum! Se desbloquea y corre, ¿no? Corre toda el agua. Entonces, llego a pensar que bloqueo del aprendizaje es precisamente esa obstrucción que existe
y que no nos permite fluir, no nos permite creer, no nos permite avanzar, pensar, crear. Exactamente, perfecto. Mejor definición. Gracias, gracias, Lupita, gracias por esta explicación. Sé que Kamali también por ahí, ojalá y se resuelva ese problema técnico. Pero bueno, por lo menos nos escuchas, Kamali. ¿Sí? Ok, gracias. En ese sentido, vamos a ir viendo, les decía yo, estas descripciones que nosotros tenemos, los tipos de bloqueos en el aprendizaje. Un bloqueo de aprendizaje, dice, se produce cuando nuestro sistema, así le vamos a nombrar nosotros en esas siglas, nuestro sistema UCCMM, que significa mente-cuerpo, dice, no esté alineado o funciona deficientemente. ¿Qué significa esta unidad o sistema, la UCCMM? Significa la unidad cuerpo, cerebro, mente, movimiento. Cuando estas tres alineaciones, estos 5 elementos que ahí los podemos ver, que en términos así coloquiales nada más le dicen mente, cuerpo, estamos viendo, pero hay más procesos, por eso hablamos la unidad cuerpo, cerebro, mente, movimiento. Entonces, cuando nosotros podemos estar referenciando acerca de esto, cuando hay un bloqueo, bien decía ahorita la maestra Lupita, las cosas que nos suceden, por ejemplo, hay una señal, la amígdala menciona los elementos, hay neurotransmisores, se bloquean, por ejemplo, cuando estoy parado, se bloquean las partes de la pantorrilla, en los nervios de atrás, me paraliza y ya no me muevo, y esa sensación me limita el lenguaje, me limita la creatividad, me limita el pensamiento, y como un disparador, y esto es en segundos. Lo veíamos la ocasión pasada, ¿verdad? Que estuvimos viendo por ahí los contenidos que tenemos en los neurotransmisores que vamos a estar revisando. Entonces, un bloqueo precisamente en esa descripción, en esa imagen que tuvo la maestra Lupita, que está el contenedor del fregadero, se va comida y va bloqueando y entonces no se va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O quitamos o bombeamos para que sea liberado ese potencial. Bueno, de esto se trata precisamente este sistema que estamos tratando de compartir con ustedes, las neurociencias en el aprendizaje, para que los elementos que aquí se den, lo tengamos. Recuerden que yo no estoy dando ni estamos compartiendo recetas. Esta es la información y algunos ejemplos prácticos de la vida diaria cotidiana dentro de lo que normalmente tenemos como aula, pero también en el diario vivir de cada uno de nosotros. Y qué es lo que nos ha bloqueado para poderlo entender, pero lo más importante, darte las herramientas para que tú puedas hacer ese desbloqueo, como decía Lupita. A lo mejor yo sé que hay que desbloquear, pero si no tengo la bombilla, va a ser difícil. Entonces, a lo mejor algunos que tenemos la mano grande, porque yo lo hago, eso me recordó a mí, yo sí lo hago, si le pongo con mi mano, se va llenando de agua y después con mi misma mano hago el concepto del bombeo, se va y ¡fum! Se va el agua completamente. Hay algunos otros aparatitos ya que sí venden, que tienen ese como chuponcito de plástico que permite hacer esa función. Bueno, estos tipos de bloqueos vamos a entender que existen 5 tipos de bloqueos, pero dados en 3 entidades. Y les vamos a estar viendo aquí. Por ejemplo, ¿qué causa un bloqueo de aprendizaje? Dice, bueno, fundamentalmente la desconexión entre la mente y el cuerpo es el estrés y la falta de conocimiento sobre uno mismo. Es decir, el autoconocimiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese sentido en el primer módulo que tiene que ver con nuestro cerebro? La autoconfianza, el autoconocimiento, la autoconceptualización que tenemos de nosotros mismos. Bueno, eso es uno de los grandes factores, es decir, la identidad de quién soy y en quién soy, las cosas que yo estoy realizando. Entonces, podemos identificar con respecto a estos elementos que los bloqueos están dimensionados en 3 grandes grupos. Los bloqueos mentales, que ahorita los vamos a ir viendo, los bloqueos emocionales y los bloqueos físicos. Todos están correlacionados, ¿sí entiendes? Ahora esa unidad cuerpo, cerebro, mente, movimiento van aunados. Si hay un bloqueo emocional, surge el tartamudeo, ya no hablo bien, aunque yo no sea tartamudo. O sea, comienza porque hay una deficiencia en la transmisión de esos neurotransmisores. Entonces, dice que hay algunos factores, principalmente en los 2 grandes campos de los 5 sentidos de los que vimos también en el módulo 1. Nosotros hoy estamos viendo que en el proceso de aprendizaje, los visuales y auditivos son los más poderosos. Lo que yo veo y lo que yo escucho. Y esa combinación se coordina con nosotros. Lo que yo veo, lo que yo escucho, con lo que siento. Lo que yo veo, con lo que yo escucho, con lo que huelo,
con lo que percibo, con lo que me estoy dando cuenta. Entonces, estos dos grandes canales presencialmente tenemos, pero este es el modelo aristotélico. Ahorita lo vamos a revisar. Acuérdense que les había dicho que teníamos 5, pero por neurociencias se han determinado que hay otros 5 elementos o 5 sentidos más que nos abren a una dimensión diferente de las cosas que estamos nosotros revisando y analizando en un proceso de aprendizaje. Bien, en ese desarrollo evolutivo vamos a estar viendo los tipos de bloqueos. El bloqueo mental, entonces dice que en muchas ocasiones o muchas veces este tipo de bloqueo puede haber sido creado a nivel subconsciente, es debido a una experiencia temprana que no se recuerda de manera consciente, pero que afectó mucho en el desarrollo de la persona y que va más allá de su conciencia. ¿Cuántas veces nos pudieron haber dicho algo siendo bebés o niños? Vamos, en esa parte hasta los 7 años determinaban muchas cosas. De los 0 a los 7 años, lo que se nos haya dicho, lo que haya reforzado nuestra identidad, es lo que va a estar permeando a nivel subconsciente en las vidas posteriores de adolescente y de adulto. Entonces, si vemos un bloqueo mental, dice, frecuentemente nos encontramos con este tipo de estudiantes o personas que crean una imagen, ¿se acuerdan? De sí mismos falsa, esa identidad de la que hablaba ahorita, esa autoestima, y que sí ha sido incorporada por comentarios, ojo, puede ser por bromas o juegos. Muchas ocasiones en ese sentido decimos las bromas o los juegos con los niños, ay, qué mijito tan tonto que está, y pues así, o eres igual que tu padre, y al papá le dicen algo, él por asociación lo recibe como tal y se lo va creyendo. Entonces, todos estos comentarios y actitudes, aunados también en una práctica docente, en una escuela, institución, se sostienen como buenos para que que eres bueno para una materia u otra. Tú eres bueno para matemáticas, no eres bueno para matemáticas. Eres bueno para dibujar, no eres bueno para dibujar. Eres bueno para el deporte, no eres bueno para el deporte. Y bueno, todo eso. Entonces, cuando tomas conciencia y quieres hacer algo, pues el aprendizaje se torna difícil y complejo. Y entonces este es un tipo de bloqueo mental. Afortunadamente, recuerden que tenemos el concepto de la plasticidad cerebral, que vamos a entender cómo a través de estrategias y ejercicios, la gimnasia cerebral, ¿se acuerdan? La calistenia mental, van a ser algunas opciones que nosotros tenemos para poder desbloquear estos sentidos. También tenemos la parte de las emociones, juega un punto importante. Les habíamos dicho que por cuestión natural, todo nuestro software, es decir, toda nuestra información, viene con 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo, ¿sí? Y angustia. Y esas emociones básicas, en el transcurso y desempeño de nuestra vida, pues se van acrecentando, se van modificando, y bueno, según Daniel Goleman y su estudio, pues hacemos más de 100 emociones que las que estamos viviendo día con día. Este juego de emociones juegan un rol importantísimo en el momento de aprender, es decir, si sentimos miedo, dolor, temor, a sufrir otras sensaciones negativas, nuestro cuerpo envía señales a nuestro cerebro para que se desconecte, y así se produce un como cortocircuito, o sea, ¡pum!, se corta ahí, y como consecuencia pues aparecen las dificultades para ver, para escuchar, para coordinar movimientos, palabras, expresarnos o movernos. Si vamos entendiendo ahorita que te decía este proceso, cuando hay eso, haz de cuenta que se disipa y se cortan, se rompen los puentes de incomunicación entre los circuitos cerebrales, y esto va paralizando a través de lo que son las emociones. Y tenemos finalmente lo que llamamos los bloqueos físicos. Sí pueden ver ustedes, es más, ustedes mismos se pueden ver cuando toman la pluma, y si no tienes mucho tiempo de haber escrito y quieres escribir, te duele o te molesta o aprisionan mucho. Y nuestros chicos y jóvenes, cómo hacen la letra, cómo dejan muy marcada por la tensión que transmiten a través de la pluma o lápiz que están utilizando. Entonces, estos bloqueos comienzan desde muy temprana edad. Hay un ejemplo muy marcado, ¿verdad? No es un mito, no es una realidad. No significa tampoco que sea en el total de las personas. Hay ejemplos, pero sí se vuelven después un poco torpes para algunas otras actividades, y lo pongo por experiencia. Uno de mis hijos no gateó, y entonces pues eso tuvo un grave problema, pero es súper inteligente en las matemáticas, o sea, tiene mucho ya, pero en actividades motoras o físico-motoras se le dificulta mucho. Tiene que hacer un gran esfuerzo para tener eso. Entonces, un bebé que no ha gateado lo suficientemente puede provocar falsas de integración en un movimiento lateral o cruzado, porque está ahí,
porque ese gateo precisamente aporta, cuando va gateando va haciendo cruces entre una pierna y un brazo, una pierna y un brazo, y va viendo, y eso le permite, ¿verdad? Precisamente que pueda manipular el espacio-tiempo, que pueda tener una visión y audición mayor. Entonces, todos estos son desarrollos fundamentales en el momento de aprender. Entonces, si no lo logré hacer, vamos a ver nosotros que en este sentido, si no tuvimos la oportunidad de nosotros estarlo haciendo, ¿se acuerdan que la vez pasada les puse? Pónganme sus manitas aquí, la mano derecha, el dedo pequeñito, así, y la mano izquierda, su dedo índice, ese y ese. ¿Se acuerdan la vez pasada? ¿Ok? Y que estábamos así cambiando, ¿verdad? Estamos cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Son movimientos que vamos a estar haciendo cruzados, ¿verdad? El estar cruzando aquí, aplaudimos, cruzamos aquí, nos tocamos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos ejercicios que estaremos viendo en el módulo que nos corresponda para poderlo hacer. Y son momentos importantes y trascendentales para ir corrigiendo los tipos de bloqueos. Entonces nos queda claro que tenemos esos tres grandes momentos que pueden ser los bloqueos mentales, los bloqueos emocionales y los bloqueos físicos. Sin embargo, para los procesos de aprendizaje, mayormente en lo que nosotros encontramos es que habría que ver esas barreras de aprendizaje que podemos nosotros tener en todo momento, ¿no? Algunas que son externas al proceso pueden ser las actitudinales de los docentes, las metodológicas, ya vimos las pedagógicas, las sociales, las culturales, las físicas. Bueno, hay un sinnúmero de procesos, nosotros vamos a estar analizando 5 de ellas. 5, y poniendo el énfasis a realmente cuál es una de las que para mi experiencia personal es una de las que nos está limitando mucho. Todas tienen mucho que ver, pero si tuviésemos que darle prioridad, creo que una de ellas precisamente es la parte emocional en nuestro tiempo. Al encontrarnos bajo una situación de aprendizaje, hay una incorporación de nuevos conocimientos o de mucha tensión, dice nuestro conjunto de mente-cuerpo, se estresa y crea un estado de conciencia disminuido. Esto significa que se liberan esas hormonas, esos neurotransmisores del estrés, la cortisona, la GABA, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos haciendo la adrenalina. Dice, a nivel muscular, el reflejo del tendón de la guardia se dispara, los músculos de la pantorrilla se acortan, se bloquea la parte posterior de las rodillas y el cuerpo se prepara para huir o luchar. Se paraliza. ¿Sí me explico? O sea, hay un circuito ya entendido que no se tuvo que aprender. Es una reacción natural fisiológica del cuerpo en la medida que aparecen esos neurotransmisores y las respuestas de confrontación que el cuerpo tiene en el momento de tener una situación compleja de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué tenemos? Aquí vamos entrando ya. Los tipos de bloqueos para poder hallar soluciones. Tenemos los conceptuales, los perceptivos, los emocionales, y los subrayo porque para mí precisamente es algo de lo que vamos a estar centrándonos, los culturales y ambientales, los intelectuales y expresivos. Y todos y cada uno de ellos, ¿a qué se refieren o qué podemos nosotros estar haciendo? Pues algo muy importante. Miren bien, los bloqueos mentales. Tenemos los conceptuales. Lado izquierdo en la parte superior dice conceptuales, inferior, peor, uso de las palabras en contextos diferentes. Y bueno, para mí me es muy fácil donde estoy. Las flautas son de harina. Quizás muchos de ustedes conocen la flauta, el taco dorado, ¿verdad? De maíz, cuando tú pides una flauta. Y en caso acá, entonces, el uso es el adecuado de las palabras en contextos diferentes. Vamos hablando, recuerdo de la infancia, no sé si ustedes la pudieron recordar, aunque algunas son muy jóvenes, pero a nosotros en la primaria nos enseñaban con la, vaya, vaya, nos decían, vaya, vaya, con la yegua vaya, que se brincó la valla para comer bayas. Y ahora era, escríbelo, el vaya, vaya, ¿con qué va? ¿Con qué B labial o B labiodental? Con Y, con doble L, o sea, ¿cómo iba? El vaya, vaya con la yegua vaya, que se brincó la valla para comer bayas. Y ahí es donde nosotros, a ver, espérame, porque sabe, suena igual. Entonces, un uso correcto de las palabras tenemos mucho que ver en este sentido, ¿sí? En nuestra cultura, esos conceptuales, en nuestra cultura mexicana,
entendemos, por ejemplo, el concepto de la mamá, o voy a poner la palabra clave, es madre, y los adjetivos o los superlativos que le vamos poniendo. Si algo está bien, está a toda madre. Si algo está mal, pues no vale madre. O sea, vemos cómo lo aplicamos y eso nos trae conflictos conceptuales muy grandes en el uso de los contextos de la palabra. En otros países, el dar un ray, dar un aventón, dicen pásame la cola. Y vemos como que no choca con nuestro lenguaje, con nuestro contexto. Sin embargo, son expresiones que ahí están validadas. Para nosotros, el que eres tú muy capaz, eres muy talentoso, nos supera. Pero vas a otros países latinos y te pueden decir, eres un gran estúpido, y ese gran estúpido significa que eres muy, muy bueno. En cambio, en nuestra concepción, como lo tenemos, como que no servimos. Sí me voy explicando que esas barreras muy grandes que tenemos a nivel conceptual, las vamos apreciando. Y ya no me voy a otro país. En nuestro México, las situaciones geográficas que tienen, por ejemplo, la gente de Sinaloa, las expresiones para allá, la gente del norte que somos nosotros, la gente del sur, o sea, hay muchas cosas y palabras que todavía no, digamos, adecuarlas para poderlas encajar en una relación de comunicación. También tenemos los perceptivos, y estos perceptivos pues restringen nuestra capacidad para percibir el problema. En muchas ocasiones ya nada más vemos números y se bloquea la persona. Ya no le entiendo, ya no me ubico, ¿verdad? Porque tenemos esto. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los emocionales, pues, limitan nuestra capacidad y libertad para crear e investigar. Cuando algo no me apetece, cuando algo no me gusta, cuando yo ya fui evidenciado en la escuela, me pasaron frente a todos mis alumnos, me equivoqué en algunas palabras, se rieron de mí, comienza el bloqueo emocional y luego llega el no quiero ir a la escuela. Y cuando el no quiero ir a la escuela no me da el resultado, entonces fisiológicamente provoco el dolor, la enfermedad, la diarrea, la molestia, la temperatura, todos los sinnúmeros que pueden favorecer en un momento determinado por un bloqueo de tipo emocional, porque tiene que haber una respuesta. Luego tenemos los culturales que decíamos, ¿verdad? Se crea nuestro sistema de creencias, ¿verdad? A partir de patrones culturales. ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué tenemos esto? ¿Para qué vamos nosotros considerando todo lo que alrededor de una sociedad está pasando? Entonces, por ejemplo, el padre que se levanta temprano a hacer actividad física va a tratar de que sus hijos y esas generaciones sigan, y así se va. Si alguno de esos hijos lo agarra, lo va a sembrar como algo muy bueno para otra vez a sus hijos, y así se va a ir repitiendo. El hecho de las comidas, hay gente que dice, no combines esto con esto, no va, y hay familias que sí lo combinan, y dices tú, bueno, ¿cuál es lo que está bien? Entonces, todo nos va marcando los patrones culturales, y de ahí se van gestando nuestro sistema de creencias. Y finalmente tenemos los intelectuales. Realmente estos intelectuales, como vemos ahorita, en el caso concreto con ustedes, es la disposición que sí están teniendo. Ustedes, o sea, esa barrera mental, ese bloqueo mental, ustedes lo están superando al momento de que están prestándose para ver nuevos enfoques de cómo podemos nosotros aprender y cómo podemos también nosotros, en el caso de los que somos docentes, enseñar de una manera diferente con los nuevos enfoques a lo que estamos tradicionalmente hablando. Más adelantito les voy a mostrar un pequeño análisis de lo que se ha hecho a través del tiempo, de la historia del tiempo, a raíz de la revolución cognitiva que se dio por los años 50, 60, a la fecha que ha pasado, ¿verdad? Que llevamos ya cerca de 60 años y que ha evolucionado con respecto a lo que se nos dijo desde aquel entonces, que todavía estaba un poco limitado en todo este proceso. Vean ustedes aquí. ¿Cuáles son los retos actuales que afectan hoy en la educación? Bueno, pues que vivimos en un mundo global y complejo. Nos guste o no, ya hay una globalización de todas las cosas que están afectando en todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero se caracteriza por algo, una desigualdad social. Es decir, la escuela se abrió para todos, ¿cierto? Que todos tenemos la gran oportunidad, la escuela pública, todo, pero el momento de terminar una carrera, ¿cuántos realmente acceden a trabajos? ¿Sí? ¿Y cuántos están en trabajos no merecedores, sino por las relaciones y gente que se ha preparado y que tiene todas las cartas para poder hacerlo?
no lo hay. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Entonces, ¿qué ha llevado? A una desigualdad social y a una insostenibilidad ecológica. Es decir, el equilibrio se ha perdido completamente en todas las áreas de lo que nosotros requerimos. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? ¿Qué requiere la educación en la actualidad? Pues cambios en la forma de pensar, comprender, sentir y actuar. Pero ¿esto qué supone? Pues primeramente un reto que va a afectar a la educación, ¿sí? Y un reto que conlleva a construir, ¿sí? Una nueva ética, porque los valores se han perdido completamente, un nuevo estilo de pensamiento y una nueva forma de actuar. Y que estos, al igual como tenemos en la parte superiorcita, afectan a la educación. ¿Y qué implica en la educación? El qué, cómo enseñar y el qué, cómo y cuándo evaluar. Esto es precisamente a lo que nos está llevando. En este esquema, en esta gráfica que hemos compartido, lo que nosotros queremos implicar es lo siguiente. Fíjense bien lo que decía este cuadrito que le estaba mostrando. A partir de los años, aquí tenemos los años, las demandas laborales, sociales, el avance de la psicología, la organización de los centros educativos y qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar, ¿verdad? En los años 50, 70, ¿qué había? Las demandas laborales era sobre la cuestión de la agricultura de artesanos y no precisaban tanta formación. Se repetía el modelo simplemente. Los que eran herreros, hacer herreros, los que eran carpinteros, hacer carpinteros. Se reproducía básicamente de esa manera la sociedad. Entonces, las demandas eran pocas, socializa la familia, nada más teníamos la convivencia con la familia. Por eso decíamos que antes nos juntaban mucho la familia, porque era el único vínculo o grupo social al cual nosotros nos estábamos haciendo, y las normas de ahí eran únicas y asumidas. Es decir, aquí manda papá y ahí esta hora hay que comer y se sientan todos a comer. Nada de que es que ahorita tengo tarea o voy a hacer otra cosa, nada. Se seguían las normas porque implicaba un proceso diferente. ¿Qué les eran los avances de la psicología? Que era el conductismo, es decir, el cerebro era como una caja negra, nada más registra lo que vaya pasando, ¿sí? Y se daba la parte evolutiva de edad y etapas. La organización de los centros no estaba reglamentado, no era obligatorio como tal. O sea, si querías ir a la escuela, ibas, y si no, pues no pasa nada, aquí ibas a ir aprendiendo. Estaba determinado por sexos, a mí me tocó, ¿verdad? Escuelas de puros niños, escuelas de puras niñas. En ese sentido, después ya se hizo posterior a eso. Estamos hablando de los años 50, 70, así que, ¿qué se enseñaba? ¿Cómo se evaluaba? Pues era explicar y memorizar y poca importancia en evaluar y las notas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije, verdad? ¿Dónde murió Miguel Hidalgo? Y pues a algunos todavía se nos olvidaba ese concepto. Esa ley, después se hace una ley general de educación por los años 70, 80. ¿Qué pasó? ¿Qué eran las demandas laborales? La industrialización, la fabricación en cadena. Las demandas sociales es todo saber basado en la instrucción y socializa la familia, no había más. El proceso de la psicología, el avance era el cognitivismo, que eran los procesos mentales que tenían las personas. La organización de los centros escolares era por cursos regulares, por sexos, clases homogéneas, y era selectiva, pues estaba a 14 años. Recordemos que era los 2 años del kinder, los 6 años de la primaria, los 3 de la secundaria y los 3 de preparatoria para poder tener una formación académica algo elevada. Y luego, en la forma de enseñar y evaluar era transmitir contenidos, repetir, movilizar, aplicar, calificar, repetir y libros de texto únicos. No había más en ese sentido. Después ya vamos a ver un gran amplio aquí, un trayecto de línea de tiempo del 81 al 2000, aunque hay algunos procesos ahí, pues esos datos se dan a los procesos industriales complejos y a los famosos equipos de trabajo. Se dio la demanda, era aprender y aplicaciones diferentes de la socialización. La psicología, los avances en la psicología era psicología del desarrollo, comenzaron a ver que había esto, apareció el concepto del aprendizaje significativo y aprendizaje cooperativo, luego se dio la organización de los centros, se dio por ciclos, por capacidades, repetir una sola vez, integración, diversidad y grupos heterogéneos, o sea, ya comenzó a ver esa parte y el ir incluyendo, comenzó a abrirse esos pequeños esquemas de esto. Pero ahora aquí había, la explicación era única y todos por la misma página. Y esto nos llevaba a esa comprensión o a esa falta de entendimiento. Hoy vemos que a partir de ese año 2006, de reformas educativas que se dieron en todo este trayecto a la fecha, pues hay cambios de trabajo, cambios tecnológicos, cambios que han sucedido de manera muy rápida y que nos han sorprendido. En muchos momentos no estábamos preparados para poderlos
afrontar de la manera como debiese de ser. Esta pandemia vino realmente a acelerar mucho en bastantes aprendizajes, pero también vino a limitar los que se adaptaron y los que se cerraron a esa adaptación. Es decir, de hecho, muchos dejaron sus trabajos porque no quisieron adaptarse a ese cambio. La demanda social es un aprendizaje a lo largo de la vida o para la vida. El Internet está en todo y qué hacer con tanta información. Yo digo ahorita una cosa y no va a haber alguno de ustedes que es que me menté y hay una página que dice que el cerebro triuno no es verdad, que es un solo cerebro y hay muchas cosas que tenemos en este dato que podemos estar nosotros revisando. Y los avances en psicología tenemos que es el aprendizaje social, bueno, dado por por lo que nos estaban dando algunos Vygotsky, todos esos grandes teóricos de la pedagogía, el aprendizaje era social, ¿verdad? Que tenía que ver de acuerdo a esa sociedad donde yo me involucraba, es lo que me iba dando, lo que me iba permeando para hacerlo. Pero también tenemos ahora la neuroeducación o las neurociencias aplicadas a la educación. Y esto nos lleva a que con los avances de la ciencia y la tecnología, los grandes aparatos ahorita del escaneo cerebral y todos esos otros trayectos que nos vamos permitiendo utilizar, pues ahora nos dice cuando una persona realmente está hablando y está haciendo esas conexiones inherentes a todo el desarrollo de una charla, de una plática, qué zonas de su cerebro están activas. Pero cuando hay un problema también lo puede identificar y la idea no es identificarlo, sino ya lo descubrimos, ahora cómo favorecer para que esta barrera, este bloqueo, pueda ser quitado de la persona o del ser de nuestro estudiante, ¿no? Entonces, los centros educativos hoy se organizan como la escuela inclusiva, que hay que estarlos todos, hay autonomía, hay competencias, hay una interdisciplinariedad y bueno, abarcamos como que es multifactorial el proceso y vamos a atenderlo. La idea es cómo enseñamos y cómo evaluamos. Eso es precisamente lo que nos está pasando ahorita. Ese es el gran reto que tiene la nueva escuela mexicana, como ya están haciendo ahorita. Acaban de pasar algunos en un trayecto de formación de 3 días y pues realmente lo que venimos es simplemente a cambiar ciertos nombres, pero se sigue haciendo exactamente lo mismo. No sé si Jensi, que estuvo en clases, o si tuviste ese taller, Jensi. Sí, tuvimos ese taller 3 días justo. Sí. Pero es como, o sea, nos leían textos y qué es lo que teníamos que ver y que ahora prioridad del alumno otra vez y que había que ver el contexto, que contextualizar, que ya no era como enseñar nada más lo que los libros nos decían, sino llevarlo a lo que están viviendo los chicos en la sociedad, en su entorno. Pero al final de cuentas siguen habiendo muchos cabos sueltos que no nos dicen exactamente para dónde vamos o hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Y nos está diciendo lo de que hay que ser transdisciplinarios, pero tampoco nos dan como herramientas, nada más nos dicen como la parte teórica y hasta ahí se queda. Los 3 días fue exactamente eso y quedamos igual. Eso que viste, Jensi, te va a servir ahorita con lo que te estamos diciendo, porque vas a tomar precisamente datos para esa situación. Te va a ayudar mucho. Aquí vamos teniendo esto. Quise mostrarles este cuadrito, le digo, para poder ubicarnos. Es algo global, es algo general. Pero mire, las evidencias más destacadas de las estrategias de aprendizaje podrían ser que su aplicación no es automática. Primer dato, ¿verdad, Jensi? No es automático todo lo que nosotros queremos ser, ni va a funcionar, sino que es controlada. Ahora debo de entender el tipo de temperamento de mis alumnos. Ahora debo de entender los estilos de aprendizaje de mis alumnos. Y ahora debo de planificar, controlar y ejecutar todo lo que implique en esa selectividad de estrategias para que cada chico, de acuerdo a sus propios recursos y capacidades, ¿sí?, puedan hacer uso de todo lo que están haciendo. Y ese uso que sea eficaz. Y la estrategia que el chico siguió, les decíamos, ahorita vamos a ver una serie de retos. El chico, la estrategia que siguió, yo te tengo que resolver cómo se pueden resolver algunas, por ejemplo, operaciones. Pueden ser de esta manera, puede ser de esta manera. Entonces el chico va a comprenderla de una manera. Entonces mi clase comienza a ser un diseño muy, muy relevante. Entonces creo que una primer mecanismo de procesos del maestro que debe hacer en la actualidad es decir que la parte pedagógica le permitan tener más centrado en eso que la parte administrativa. Se desgasta más el docente en la parte administrativa de poder tener un control y bueno, ahí es donde están nosotros fallando. Y bueno, aquí tenemos que esa estrategia depende, dice, en buena medida de las bases neurofisiológicas y las técnicas que lo componen.
¿sí? Aquí vamos a tener precisamente esa habilidad para que nosotros podamos estar haciendo. Entonces, las estrategias que vamos a ir diseñando tendrán que ir dando ese resultado o respuesta a lo que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, si entonces estamos entendiendo que la unidad cuerpo-cerebro-mente, el cerebro se mueve, entonces el movimiento influye en el aprendizaje. El movimiento influye en el aprendizaje. La motricidad tiene una relación con el aprendizaje. Entonces, esta es la base, por ejemplo, de estar metiendo en nuestras aulas ya, o en los momentos de aprendizaje, la famosa gimnasia cerebral y la calistenia mental. La visualización creativa y los ejercicios que van a ir dando el equilibrio en todo esto. Simplemente al inicio de la clase o sesión, un pequeño vaso de agua, como un ejercicio, poner los ejercicios de respiración, los ejercicios de gimnasia cerebral, los ejercicios de cruzado, de mantener una meditación bajada con una, acompañada de una pieza musical en tonos de estado alfa, que permita todo. Si me explico, que la dinámica hoy en día puede ser transformada, pero hay que poder hacer eventos diferentes dentro del aula, y que es a donde el maestro y el sistema puede frenarse por la falta de preparación y formación en lo que se está conllevando en lo que hacemos. Entonces, vemos aquí cuáles son las funciones del cerebro. Te decía ahorita, Yancy, espero te sirva esto. Si hay algunas preguntas, por favor, la manita, ¿verdad? Todo en lo que vamos viendo. Las funciones del cerebro, las primeras que tienen es percepción. ¿Nos queda claro? La percepción va derivada por los elementos que nosotros llamamos los sentidos del ser humano. Va a percibir, y entonces va una línea. Después de la percepción viene una retención. ¿Qué se queda grabado y qué no se queda grabado? Aquello que le di interés o lo que no le di interés. Después tenemos un análisis de eso que me estamos recibiendo para poder nosotros hacerlo. De ese análisis hay una emisión, es decir, hay una respuesta a las cosas que nosotros estamos haciendo, y finalmente hay un control de todo lo que yo estoy viendo. Estos 5 elementos los vamos a estar viendo de esta manera para que nosotros podamos intentar describirlos así. Entonces, esas funciones principales, decíamos ahorita, la percepción es por medio de los sentidos, que nos quede claro. La percepción es por medio de los sentidos. Ahorita vamos a ver que son 10, no nada más los 5. Después tenemos la retención por medio de la memoria. La retención es por medio de la memoria. Vamos a ver en el siguiente módulo, vamos a ver los tipos de memoria. Sabemos que tenemos 9 tipos de memoria. ¿Sí? Entonces vamos a tener que no nada más en la memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, como en muchas ocasiones así nos lo habían dicho, ¿no? Tenemos la memoria temática, la memoria ejecutiva, la memoria de trabajo, ¿sí? La memoria implícita. O sea, hay varios tipos de memorias. Después tenemos el análisis. Este análisis precisamente es algo que se nos da a nosotros, los seres humanos, es por medio del razonamiento. Es única, o sea, esas estructuras cerebrales que tenemos es lo que nos permite precisamente analizar un evento o alguna circunstancia de lo que estamos viviendo. Luego viene el concepto de la emisión, y la emisión, es decir, la respuesta es por medio de el habla y la escritura. Siempre vamos a hacer algo, o dibujamos o expresamos o tenemos algo, o lo hablamos de alguna manera. Esa es la emisión, la comprensión de aquello que yo estoy dándole a una persona y que estoy recibiendo. Y bueno, esto es el control, que sería la evaluación, es por medio de la optimización de procesos y recursos. Cuando el chico logra comprender, ¿sí?, la historia, entonces la puede describir, no nada más repetir. A eso se refiere. Cuando el chico implícitamente descubrió lo que es una suma, lo que son los principios de la aritmética, entonces ya no va a tener más complejidad cuando vea otros modelos factoriales, otras cuestiones de derivadas o integrales. O sea, ya comprendió cómo es un proceso en el área de la matemática. Entonces, si nada más lo está repitiendo, claro que se le va a dificultar. Por eso a veces vemos a los chicos, se les dice ahorita a un joven en la actualidad, simplemente algo tan fácil, 8 por 7, tienen que estar así como con los dedos 1, 2, 3, 4, 5, 8, y cómo estoy haciendo, o tienen que tomar una pluma o algo para poderlo operar, y el más astuto, hábil, pues agarra el celular y ya te lo hace, y ya te da la respuesta, y no se la complica, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que esas cosas nos van aconteciendo. Entonces decíamos, los 5 sentidos,
que hemos estado viniendo a hablar desde el primer módulo donde estaban catalogados, pero hoy tenemos, les decíamos, recuerden que son los 10 sentidos. El modelo aristotélico decía nada más vista, oído, tacto, gusto, olfato. Hoy también vemos que a través de neurociencia nos dice la termocepción. Esta termocepción nos habla precisamente de los términos en cuanto a la temperatura. En un lugar, si es muy caliente, en la temperatura, esto va a estar dando señales al cuerpo. ¿Sí me explico? Acuérdense de la unidad cuerpo-cerebro-mente. O si está muy frío. Y esto va a mandar señales y también son pequeñas descripciones que en la parte física va a generarse el bloqueo. La nocicepción, que es la situación de darnos cuenta de cómo y en dónde estamos ubicados. Yo les he dicho que en el salón, a ver si me explico, Jensi, tú que estás más prácticamente ahorita como docente directamente, te das cuenta de que Juanito siempre está del lado izquierdo tuyo y en la parte final, y él tiene un problema de un campo visual y no lo habíamos descubierto, y eso es una barrera. Entonces, una idea es cambiarlos de lugar cada 20 minutos o por lo menos cada hora que van a entrar, que se cambien de lugar, pero nosotros somos tácitos de que no cambiamos, no. La fila 1, ahí es de la de Juanito, todo el ciclo escolar. Y nosotros tenemos que estar viendo esos pequeños cambios. La equilibriocepción también tiene mucho que ver. Por eso algunos chicos, no sé si te das cuenta que necesitan estar como de ladito, que les permite estar como en compresión, y uno quiere que estén derechitos, y ya eso los pierde también. Vean cómo pequeños detalles de ese proceso, o tienen que estar en algún elemento en eso. Algunos otros moviendo la mano o moviendo el pie o haciendo algo, eso es lo que les va a permitir estar centrados en esa atención de su equilibrio, ¿no? Entonces vamos a estar viendo. La propiocepción es también sentirnos, bueno, cómo está todo nuestro cuerpo, cómo está todo nuestro ser, cómo estamos en esa posición con piernas cruzadas, si vemos hacia el lado izquierdo más cargado, hacia el lado derecho, etcétera, etcétera. Y la sinestesia, que es esa capacidad de que, vaya, la confusión que decíamos nosotros, que yo el ejemplo más claro que pongo es cuando he escuchado en la televisión a los personajes que están en un evento, ¿verdad?, artístico, que dicen, qué bonito color de voz. Y yo le digo, ¿cómo vieron el color? No sé si lo hayan escuchado desde primera. Qué bonito color de voz tiene. Y color de voz, y pues pero es esa capacidad, ¿sí me explico? Como decía ahorita también la maestra Lupita, esa capacidad que inmediatamente percibe cuando yo le hago ver una descripción y rápido su cerebro crea una imagen inmediatamente. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia o la sensación de estar en algún lugar o ver a una persona y decir, como que yo la conozco? Como que ya estuve en este lugar, ¿alguien le ha pasado? A ver, sí, Lupita, a ver, ¿qué nos dices? ¿Qué experiencia nos puedes compartir con respecto a esto? ¿Cuál es tu descripción? Bueno, de hecho me pasa muy seguido. Ándele. Sí, el hecho de que estoy en algún lugar, llego a pensar, caray, yo ya estuve aquí, o sea, no sé, ya subí por estas escaleras, o ya vi a una persona, me saludó y dije, chis, como que yo ya la conocía, como que ya este momento ya lo había vivido. Me pasa muy seguido esto. Ok, sí, gracias. A ver, Jensi, ¿cuál ha sido tu experiencia también? ¿Te ha pasado en un momento y qué te describes? ¿Qué dices? Generalmente a mí me pasa con los olores. De repente es de este olor era de alguien, es como que me transporta a otro lugar, es y me cuesta trabajo dar en qué, pero me pasa mucho con los olores. Bueno, a esos elementos precisamente es lo que te decía, y tú lo estás dando por la cuestión del olfato, la maestra Lupita lo está dando por la cuestión de los campos visuales, y si vamos viendo toda esa serie de referencias, y siempre los va a llevar, como en tu caso, es un olor, pero me transporta, no en el olor, sino hacia la persona o al momento, al lugar, ¿verdad? Y esto nos va pasando. Bueno, toda esa serie de habilidades, si nosotros lo pudiéramos entender, imagina, Jensi, tú como maestra o Lupita, tu aroma, tu presencia, tu vestimenta, tu estilo de vida y luego tu manera de expresar y enseñar, ¿qué impacto pueda tener un alumno? ¿Te das cuenta? Lo poderoso que nosotros estamos dejando de percibir. Y a mí que yo ya llego y ya llegué con mi planeación, ya me la revisó la maestra, ya la tengo por la supervisora y directora, yo ya dije, yo estoy bien y todo lo demás. Los chamacos son los que no entienden. Entonces, ¿qué sucede si nosotros comenzamos a tomar eso como un reto
en lo que estamos viviendo, insisto, para modificar nuestra práctica docente en el aula que nos toca. Entonces, ¿qué sucede? Esta unidad que les decía, el cerebro, cuerpo, cerebro, mente, acuérdense que tenemos, sí, los voy a llevar al cerebro reptil más el cerebro mamífero, que es el cerebro límbico. Si esos dos están unidos, cerebro reptil, cerebro mamífero, lo único que van a tener son conductas animaloides. ¿Qué conductas animaloides tenemos? Pues tengo sed, estoy cansado, me duele, está muy duro, no le entiendo, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué me lleva? A instintos evolutivos de prosupervivencia. Maestra, mejor voy a ir al baño. Maestra, me duele el estómago. Maestra, me duele aquí. Maestra, no le entiendo. Maestra, no veo. Maestra, no le escucho. Comienza a tener estas conductas para poder frenar. En cambio, cuando nosotros activamos el cerebro humano como una totalidad, hablamos, en esa sincronía, en esa alineación, ¿qué sucede? Que hay esas conductas humanas, y esas conductas humanas nos hacen que hay una modelación y control de los instintos evolutivos. Es decir, sí tengo ganas, pero necesito controlar. De hecho, en el área de psicología, ustedes saben que uno de los procesos que un bebé resulta es el control de esfínteres. De hecho, así se llama la particularidad que se le está dando. El control de esfínter. Se le hace ver al niño, al chico, a la niña, ¿verdad? Que hay ciertos tiempos, ciertos momentos para ir controlando esas circunstancias. Entonces, si vemos cómo estas unidades, cuando no son alineadas adecuadamente y pertinentemente, entonces vamos a tener consecuencias que nos van a llevar a bloqueos en nuestro cerebro. Vamos a ir viendo entonces los bloqueos en los tres cerebros. Se le llama al reptil, al límbico y cortical. Se le llama o se le conoce como al necio. El de en medio al mediocre y al superior inteligente, ¿sí? En ese sentido, vamos a estar viendo de alguna manera los equivalentes que tenemos hacia este tracto. En el concepto de inteligente equivale a debemos hacer qué cosas. En el mediocre equivale a queremos. Y tú sabes bien que cuando está la parte emocional, no quiero o sí quiero. ¿Se acuerdan que les había dicho esta expresión? No quiero, maestra, o sí quiero porque estamos en la parte mediocre. Y en el necio es el tienen que hacerlo, entonces ya lo hace con un desgano. Tienen que repetir 100 veces esta palabra, bla, 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 o escribirla. Y entonces, ¿qué pasa? En lo que tenemos, se desarrollan, estas son las estrategias que desarrollamos. En el parte reptiliana se vuelve operativo, es decir, nada más repite. Ya nada más voy a hacer esto. Me pidieron que 20 veces, me terminé 20 veces. El táctico voy a hacer es, en lugar de hacer 20 veces, si puedo hacer 5 y la multiplico por 4, mejor ya me sale así y voy a tener esto. Y el estratégico es, me va a servir para aquellas cosas que yo requiero. Entonces yo les he puesto en lo particular para nombrarlos el ejecutivo, el sistemático y el innovador. Son los tres tipos de cerebros. Esta propuesta que estamos nosotros haciendo es que la neurofisiología del aprendizaje se fundamenta en lograr que la persona use los tres al mismo tiempo en lo que cada uno es útil. Yo necesito coser algo, entonces requiero el operativo, pero para coser algo requiero el táctico, el cómo meter el hilo a la hojita, ¿sí? Y el estratégico, el innovador, pues va a ir a comprar hay una redondita que trae un alambrito que lo metes con cuidado, pones el hilo y lo jalas. Y en cambio el necio va a estar ahí a fuerza, a que se lleve media hora tratando de meterlo y hasta después te llega la frustración, al enojo, a la molestia, porque no lo logras hacer y tenías prisa. Y ya como quede, vámonos. Y entonces estamos viendo, sí me voy explicando con este tipo de ejemplos tan sencillos que en la vida cotidiana nos van pasando. Bueno, pues eso es hacer precisamente la reflexión. ¿Qué y cómo le podemos hacer? Bueno, pues tenemos ese metamodelo de comunicación. Son, de alguna manera, estos 8 elementos que dicen quién, qué, por qué, cómo, con qué, dónde, cuándo, cuánto. ¿Se acuerdan cuando hicimos ahorita la descripción gráfica del diagramita? Es qué implica, dónde pasa, por qué esto, de qué afecta. Bueno, todo esto tiene que ver. Entonces vamos a poner lo siguiente, perdón. Lo siguiente. Estas primeras 3 preguntas, ¿quién, qué y por qué? Es el estratégico. Es el estratégico. Ejemplo de cómo utilizarlo. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para ti estar haciendo este diplomado?
A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué importancia tiene para ti hacer este diplomado? Para mí es muy importante, perdón, para mí es muy importante porque me va a ayudar mucho a avanzar con los alumnos, a establecer el conocimiento, a hacer cambios, modelos de aprendizaje. Ok, el operativo es ¿dónde lo vas a comenzar a hacer? ¿Dónde vas a aplicar lo aprendido? En aula presencial. Ok, y aquí viene la pregunta clave. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué es la parte táctica? La parte táctica es cómo lo vamos a hacer, es la parte estratégica, ¿sí? De todo este gran proceso. ¿Cómo? Si ustedes ven 3 aquí, 4 acá y uno solo es el táctico. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, para mí es muy importante para aprender. Ahora, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo para superar y tener esto? Lo tomo como simple ejemplo, nadie se siente, es realmente qué tanto yo he estudiado de manera personal o en este proceso de espacio de tiempo, ni siquiera abrir los contenidos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Que aquí es como nos va a ayudar a nosotros esa parte de comunicación. El quién, qué, por qué, que tiene que ser el estratégico, y luego viene el cómo, que es el puro táctico. Entonces aquí al niño, cuando yo le pregunto, por ejemplo, Jensi, tú me decías, enseñaba lo de ciencias, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, Sí. aquí es, ¿por qué es necesaria, por qué es necesario enseñar ciencia en los adolescentes? Y tú me vas a dar un referente, ¿verdad? Y en ese sentido de referente es, ¿con qué lo estás haciendo? ¿Con qué lo estás haciendo? Porque no hay laboratorio, no tienes instrumentos, no tienes nada de esto. ¿Con qué lo estás haciendo? Entonces, ¿cómo quieres tú que entiendan lo que es la ciencia? Entonces, yo tengo que ver, mi planeación es, no tengo esto, la parte operativa no la tengo, pero no me va a cerrar. ¿Qué puedo hacer con eso? Y ahí es donde surge nuestra creatividad, nuestro potencial, para que podamos nosotros surgir acá. Imagínate a Leonardo da Vinci diciendo, no tengo una motosierra para cortar las cosas. Y hizo un planeador, todo rústico, todo lo demás, no había bisagras, no había clavos, no había compresores, es decir, ¿cómo lo hizo? Pues se puso y se sentó a hacer las cosas. Esos son estrategias para la solución de la vida, y eso es el proceso del modelo que en la actualidad se pretende hacer sin hacerlo. O sea, es lo que se pretende hacer en la particularidad de lo que está escrito en el papel, pero no realmente en la práctica. Y aquí es donde nosotros precisamente debemos de hacer esa intervención. Por eso la importancia que restablece este tipo de diplomado, porque es lo que nos va a confrontar a una realidad, pero también nos va a dar los elementos para poder afrontarla en un momento determinado. En términos generales, te lo describo aquí. El necio, que es el reptil, el ejecutivo, dice, es la parte del cerebro que en el aprendizaje es muy limitada. Su trabajo mental es repetitivo, es el que usa la mayoría de las personas. Vive al día, deja todo para última hora. Todo le parece largo, difícil, complicado, aburrido. Usa mucho el tanteo y improvisa cuando indaga. Casi no se concentra. Trabaja con ideas particulares y concretas. Le interesa solo el asunto que se atiende y busca alcanzar solo el objetivo de ese asunto que se trata. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Sí? ¿Qué sucedió en este sentido? Decía ahorita Jensi, había que tener el seminario de 3 días, ya se hizo. Ese fue el objetivo. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Y la idea era que fueran. Y hubo varios que no fueron, que no existieron los 3 días. Eso también. O sea, ¿sí me voy explicando cómo funcionamos? Ok. El mediocre, que está en el sistema límbico, es el sistemático. Dice, la parte del cerebro donde radican nuestras emociones con las que contamos para desarrollar una buena memoria. Que la parte emocional tiene que ver con la memoria, muy directamente. Es muy buena y respetuosa de las reglas, es ordenada, organizada, alcanza muchas cosas, pero nos lleva a lo rutinario, a la mediocridad, al conformismo. No se arriesga a menos que sea seguro. Trabaja con ideas parcialmente generales, le interesa el todo de una parte y busca el objetivo final de la parte. Ese es lo concreto, llegar a concluir las cosas. La parte cortical, la parte humana, la parte pensante, la parte que nos hace diferentes como seres vivos,
tenemos la parte inteligente, que es de la innovación. Dice, es la parte del cerebro con la que realmente aprendemos. Es en la que se usan para que por lo general las personas que se consideran brillantes o sobresalientes. Nos lleva a la aventura y a la investigación. Trabaja con ideas generales y fundamentales, le interesa el todo y su integración con las partes, busca el objetivo general final. Si vemos, cada una tiene una particularidad. Y decíamos, la neurofisiología nos habla de que usarla en lo que es bueno, cada una de ellas. ¿Sí? Si yo hago un experimento de física, yo tengo que mover la parte operativa. La emoción es lograr realmente que me salga, porque si no sale el proceso en donde yo hice todas esas combinaciones y no me da el resultado, me voy a sentir frustrado. Entonces la emoción tiene que verlo. Y después entenderlo. Te decía yo, voy a poner el ejemplo, Jensi, esto es lo ves líquido, ¿verdad? Pero es gas. Si le aplanas no sale líquido, va a salir gas, es el encendedor. Y que decía, ¿cuál sería la respuesta inteligente? Estoy viendo en la particular como si fuese el encendedor que se ve líquido, pero le aplanas y no sale líquido, sale algo que provocamos y decimos que es gas. ¿Por qué será? ¿Cuál sería una respuesta a un jovencito, Jensi, que te hiciera esa pregunta? Pues le trataría de explicar el cambio de la materia, ¿no? De pasar de líquido a gas por la presión que están habiendo entre las partículas a la hora de tratar de salir. Perfecto, ya me expliqué entonces cómo está reducido el espacio de esa comprensión, la diferenciación, ¿verdad?, de la presión atmosférica varía, de tal suerte que contenido en eso cambia una de las propiedades que tiene la materia. Oiga, maestro, y entonces si pasa esto y comienza la creatividad, las preguntas, y ya le di cuenta con un simple encendedor. No tuve que tener todo el laboratorio para poder ver eso. ¿Sí? Y hay más ejemplos como eso que podemos nosotros estar utilizando para la comprensión y también para entonces generar la creatividad y la intuición de los chicos hacia respuestas hacia adelante de lo que nosotros vamos a estar haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo le he puesto lo siguiente. Los 3 lenguajes fundamentales que el cerebro tiene en su proceso de aprendizaje es que todo lo ve en imágenes, ¿verdad, Lupita? Viene la idea y siempre tengo una visualización, decimos, ¿no? Hay imágenes, ¿sí? Hay imágenes. Vino el año 2000 y ¿qué hicimos? La imagen, se va a acabar el mundo, todo el mundo nos lo decía y hubo caos, hubo temor, hubo angustias y todo eso. Entonces se genera una imagen. También nosotros vamos a tener que hay letras. El cerebro ve las letras, ¿sí? Ve los signos, símbolos de todo lo que tenemos. Y también tiene la otra particularidad que tiene el cerebro es que ve números y símbolos. Entonces quedamos, imágenes, letras, números y símbolos son lo que tiene nuestro cerebro. Es de todo lo que capta. Una fórmula, ¿qué es lo que tiene? Letras, símbolos. Una operación, letras, una descripción, una experiencia. Entonces, toda esa serie de elementos que se tienen, lo capta el cerebro en estos 3 tipos de lenguajes. Vamos a poner este ejemplo, de alguna manera, en lo que nosotros estamos revisando y viendo, el ejemplo de los lenguajes fundamentales. ¿Qué pasa con el hombre al tratar de resolver un problema? Un problema matemático. Primero es el campo visual y después decíamos el campo verbal. Aquí hay un ejemplo de una situación ahora. Dice, el hombre cuenta con 3 lenguajes fundamentales, lo vimos. Números, letras e imágenes. Y con ellos se enfrenta a resolver problemas. Desafortunadamente, por no contar, aquí viene algo, con una cultura, con una estrategia que permita resolver problemas de manera sistemática, la desproporción es tal que la mayor parte de los seres humanos usamos el lenguaje verbal en un 90% de los casos para resolver problemas y solo dejamos el 10% para lo visual y lo matemático. No lo analizamos desde otra óptica. Simplemente lo queremos describir. Ahorita en la materia que decíamos, ¿cómo podemos hacer esto? Ejemplo, yo le seguiría en el ejemplo que dijo Jensi ahorita, la explicación que estábamos viendo, ¿te acuerdas de esta descripción? Y yo lo que hago después cuando les enseño esto en los chicos en secundaria, después agarro una botella de vidrio, les lleno también así de líquido, lo agarro aquí y en esa proporción hago el golpe fuerte y pum, se rompe la botella.
Y le digo, ahora sí entienden la descripción. ¿Por qué crees que se haya roto? Por la presión que ejerció al momento de cerrar y el impacto, tiene que salir alguna debilidad y nunca se va a romper de donde está tu mano porque ahí estás presionando, haciendo una fuerza a la pared de ese cristal. Entonces ahora ya entendieron, o sea, y se les queda impregnado el concepto de presión muy poderosamente por la parte emocional, a ver cómo se abrió físicamente, lo que vieron, cómo se describió. Entonces vamos a ir entrando de alguna manera a una serie de ejercicios que era donde yo quería, pero con esta base para que pudiéramos entenderla. Vamos a entrar, por ejemplo, que ya, y ahí ya se los puse, si lo recuerdan, la sumatoria del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100. ¿La recuerdan o no? ¿Cuánto sería sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar hasta acá? ¿Sí te recuerdan? No recuerdo ese ejercicio. No lo recuerdan. Mm. Bueno, vamos a tratar de resolverlo. ¿Jensi? Creo que al principio nos daba del 1 al 10, porque creo que así lo hicimos del 1 al 10 y nos daba creo que 55, me parece, y luego le agregamos hasta el 20, me parece, y nos daba 155 y luego iba aumentando 100 por cada 10 que íbamos sumando. ¿Sí lo recuerdas? Sí. ¿Verdad? En cambio, cuando ya lo tengo y comienzo ahorita a verlo, se fijan cómo ya, a pesar de haberlo visto, haz de cuenta que yo como maestro le diría, y no se acuerdan si lo pasamos, si lo estuvimos viviendo y todo. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso en lo que estábamos viendo. Puse este ejemplo aquí, porque hasta el 5 y todo, porque si nosotros vemos, son 100 números. A ver si me voy a explicar en la estrategia. Son 100 números. Si estoy viendo de los 100 números, vean ustedes, 99 más 1 me da 100. 98 más 2 me da 100. ¿Vamos bien? 97 más 3 me da 100. 96 más 4 me da 100. 95 más 5 me da 100. Si yo le sigo 94 más 6 me da 100. Si yo le sigo 93 más 7 me da 100. Entonces, si yo aquí llego 51 y 49, me va a dar 100. Si tengo 100 números, estaría hablando que estamos de acuerdo que serían 50 pares. ¿Sí? ¿Ok? 50 pares que ya estoy revisando que a partir del 99 y a partir hasta el 49 me da, porque tengo el 50 con el 100 no me da eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo 49 pares de 50 que me dan 100, 49 pares que me dan 100. 49 multiplicado por 100 son 4,900. ¿Hasta ahí vamos bien? 4,900. Y el último, que no es par, le sumo 4,900 más 100, 5,000 más 50, 5,050. Y ya tengo la respuesta sin necesidad de hacer más cosas, más que analizar por el campo visual las respuestas que estaba haciendo el problema. ¿Sí? Y hay otras formas, Mayes, no es la única. Hay otras maneras de poder también hacerlo en esto. Y después, bueno, ya entiendo, y ahora sí me pueden enseñar la fórmula de n es igual a n más 1 menos 1, dividido entre 2. Y ya tengo la fórmula. Eso es ya para cuando estás en la prepa, ¿verdad? Ya me acordé de esto, ya le comprendí cómo opera, y entonces se nos va a facilitar este número. Vamos a seguir viendo esta serie de pequeños ejercicios. ¿Cómo colocaríamos del 1 al 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero aquí viene la clave. ¿Cómo colocamos? Acuérdate, la parte táctica. ¿Cómo colocamos los números del 1 al 9? De tal manera que después, en forma así, horizontal, en forma diagonal y en forma vertical, sumen 15 todos. Y ahí va otra vez la estrategia. Recuérdenla, si juntásemos los números del 1 al 9, vamos a entender, 9 y 1 da 10, y el del centro, que es el 5, da 15. 8 y 2 dan 10, y el del centro, 15.
7 y 3 dan 10, y el del centro 15, 6 y 4 dan 10, y el del centro 15. Entonces, por lógica, dentro de estos numeritos, el que debe ir en medio, ¿por qué debe ir en medio? Porque afecta a todos los lados, es el 5. Aquí en el centro exclusivamente, o sea, ¿sí me explico? El método que estaban utilizando ustedes es el método antiguo que se llama de ensayo y error. Le pongo, le quito, le pongo, le quito, le pongo, le quito. Ya casi me falta uno, pero no está terminado. Y eso es todo lo que nos emociona a veces, ¿no? Pero cuando yo ya pongo el raciocinio, cuando pongo la comprensión y el entendimiento, entonces ahora sí, el 5 va en medio. El 5 va en medio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito yo hacer? Si pongo aquí, ojo aquí con esto, me voy con el número más grande. Si yo pongo el 9 aquí en esta esquina del lado superior izquierdo, el 9 me va a afectar de manera horizontal, de manera diagonal y de manera vertical. Por lo tanto, que saben mis alumnos queridos que el 9 no va en ninguna esquina. No puede ir en ninguna esquina, tiene que ir forzosamente o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Nada más en la parte del centro. Ya el 5 lo tengo. Permítame tantito. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí ya? Ok. Sí, ya. Ok, sí, se me había desconectado tantito aquí. Perdón. Entonces, regresamos. Estamos viendo aquí. Entonces, de tal manera que ya pongo aquí, en cualquiera de estas partes del centro, perdón, tiene que ir el 9. Si yo pongo el 9 aquí en medio, en la parte superior, en el centro, en medio, 9, tengo aquí, 5 tengo aquí en el centro, y entonces, por consecuencia, el 1 va a este lado. ¿Sí? El 1 va a este lado. Y si ya descubrí algo, que el 9 y el 1 son números nones, entonces, por consecuencia, aquí deben de estar los otros dos números nones. Entonces, aquí pongo el 7 y el 3. El 7 y el 3 ya tengo aquí. Y los pares ya ahora sí los busco. Nada más tengo estas 4 opciones para poder localizar los pares. Los números pares. Los 2, 4, 6 y 8. Ya está resuelto. Bien sencillo, ¿verdad? Perdón, me entró una basurita. Ya bien sencillo el proceso de lo que nosotros estamos haciendo, realizando. Vean ustedes ahora el mismo sistema. Ahora viene este otro ejercicio. ¿Cómo colocamos ahora nada más los números del 1 al 8? Los números del 1 al 8, pero la consecuencia es de que no vayan de manera sucesiva. Es decir, el 1 no puede estar aquí. Si está aquí el 1, el 2 no puede estar aquí, ni aquí, ni aquí. Cierras muchas opciones. Si tú pones el 1 aquí, arriba, en esta particularidad no puede estar el 2, porque va continuo. Entonces, la idea es cómo colocarlos de manera que no vayan continuos a ninguno de sus lados. Aquí está. Si yo aquí pongo el 1, fíjate bien, en este segundo renglón, pero en la parte del centro, aquí pongo el 1, el 2 no puede ir ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Todas las posibilidades que te cierras al poner el 1 aquí. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo ponerlo para que nosotros realmente lo podamos establecer? Y si ven ustedes, vamos a tener rapidito, aquí van los extremos, aquí va el 1, aquí va el 8, o viceversa, el 8 y el 1, en el centro. Si alguien me está siguiendo, aquí va el 8 o el 1, y aquí también va el 8 y el 1, aquí en estos dos extremos. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Si aquí puse el 1,
¿sí? Si aquí puse el 1 y aquí el 8, aquí va el 2, el 3 y el 4. Repito, si aquí está el 1 y aquí está el 8 en el centro, aquí en la parte final va el 2, el 3 y el 4. Si ustedes ven, aquí está el 1, con 3 no pasa nada, y con 4 no pasa nada, no están continuos, y el 3 y el 4 no están continuos, y aquí tengo el 8. Ahora el 8 ya tengo aquí, y el 2 ya lo tengo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora viene el 7, ¿sí? El 5, que viene de este lado, que aquí, acuérdate, tienes el 3, y el 6, que no choca con ninguno. Entonces ya tenemos resuelto nuestro proceso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comenzar a hacer para poder tenerlo? Es que no necesariamente de encontrarle una lógica, es encontrarle una lógica. Después vas a encontrar que es un triángulo, lo que significa, te decía, abajo va 2, 3 y 4, hacen un triángulo, y arriba va 5, 6 y 7, y ya se quitaron todos los elementos de lo que estamos haciendo. 5, 6, 7 arriba, 5, 6, 7 arriba, 2, 3 y 4, y 1 y 8 al centro. Jensi, ¿me seguiste? Te veo que lo estabas haciendo. ¿Sí? ¿Sí fue el resultado? ¿Sí te queda bien? Y te das cuenta de que hay un análisis, no fue ensayo y error, hay una comprensión de cómo poder tenerlo en respuesta. Y es las cosas que a veces no hacemos, y esta es la matemática, encontrarle un sentido, no siempre por la fórmula. Vamos a ver ahora. Veíamos que ahí parte de los grandes bloqueos que tenemos es lo del campo visual. Así de rapidito. Quiero, ahora sí, si pueden mantener su micrófono abierto para que cualquiera de los que están participando, rapidito, ¿cuál de los dos es más grande y por qué? ¿Qué figura es más grande, la de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. ¿Sí? Pero si la cortan y la miden, son exactamente iguales. El campo visual, cómo te sorprende, pero y pueden estar diciendo no, pero si las mides, mídanlas y las pueden cortar y también lo pueden hacer, son exactamente iguales las dos medidas. Pero son lo que decíamos nosotros, el campo visual. Un niño con una debilidad visual diferenciada, no lo vamos a hacer entender, para él va a ser que el de abajo es el más grande. ¿Sí? Entonces necesito llevarlo a la parte operativa, ¿sí me explico, Yancy? Necesito llevarlo, a ver, vamos a hacerlo, hijo, vamos a recortarlos y ahora se mide, están iguales, entonces, ¿qué pasa? Y a ver, hijo, lo que pasa es que los ángulos de la vista, ya comienzo a explicarle toda la comprensión de lo que él necesita para poder tener ese efecto. De igual manera aquí, ¿cuál es más grande? ¿Verdad? El amarillo. El amarillo, exactamente. Sin embargo, repito, son exactamente iguales. Aquí las dos, esta línea con esta línea, ¿cuál es más grande? La primera. De este lado. Claro, el formando la A, ¿verdad? Y sin embargo, también, repito, si lo pudiéramos hacer todo esto, son iguales, idénticos, como el campo visual nuestro está muy dañado. Estos tres soldaditos, ¿cuál es más grande? Y la perspectiva nos va a hacer igual lo mismo, ¿verdad? Por cómo están trazadas las de ellas del fondo y las de la base. Sin embargo, los tres monitos son iguales. Aquí el monito y ¿qué monito es más grande? El de atrás. El de atrás. Y sin embargo, la perspectiva es exactamente la misma. Cómo nos cambia un campo visual, cómo va cambiando el proceso. ¿Qué línea de en medio es más grande, esta o esta? La derecha. La segunda. Esta, ¿verdad? Sí, y también igual, si lo ves, ¿no? Exactamente son las mismas líneas. No hay variación, sino el ángulo, cómo está determinado, cómo está hecho. Cómo nos engaña. Ahora, aquí viene la comprensión y que decíamos nosotros en el lenguaje. ¿Qué pasaría si yo digo completa las siguientes figuras? Esa es la instrucción. Completa las siguientes figuras. ¿Qué harías, Lupita? Pues cerraba cada figura. Ajá. ¿Pero por qué cada figura? Bueno, porque entiendo que hay que completarlas. Las figuras, ¿verdad? Nada más hasta ahí quedé. Nunca dije el apellido geométrico. ¿Sí me explico? No. Pero tu cerebro está condicionado por los conceptos culturales. Así es. ¿Me estoy explicando? O sea, lo rápido para ti fue pongo cuadrado, pongo círculo, pongo pentágono y hago.
Cuando yo pude haber puesto aquí hacia arriba, cuando le pude haber puesto como un moñito o un conito, cuando pude haber puesto hacia abajo un cuadrado, etcétera, cuando pude haber puesto para acá otro igual, era completar la figura. Nunca dije el apellido geométrico. ¿Sí? Pero el condicionamiento, ¿se acuerdan de los elementos que venían atrás? ¿Cómo estamos condicionados? ¿Cómo venimos arrastrando todos esos modelos? Que, y repito, no son malos, pero cómo nos hicieron ver a nosotros, porque en aquel momento que fuimos enseñados era lo que se requería como el modelo actual del estudiante. Entonces, en este momento es como romper esos esquemas que en un momento determinado funcionaron, fueron buenos, o yo soy producto de esa escuela. La idea es que siempre fui muy rebelde. Entonces ahí tenemos esa particularidad. Ahora aquí viene, de rapidito. Colocar en el primer cuadro, colocar un punto sobre la I. ¿Dónde sería el colocar un punto sobre la I? ¿Dónde lo colocarías tú, Yancy? Pues arriba de la línea. Arriba de la línea. A ver, me explico, a ver, ¿Cómo? por aquí. ¿Aquí arriba? Ajá, sí. Aquí. Y Lupita, ¿dónde lo colocarías el punto sobre la I? Pues ya lo tiene. Yo creo lo remarcaría nada más. Ajá, sí, eso. ¿Sí? Porque la I nada más lo componen este palito y este puntito. Entonces, un punto sobre la I puede ser desde aquí, de aquí, aquí, todo esto. Porque todo esto es la I. Sobre la I. ¿Sí me voy explicando? Ok, ahora, Sí, sí. entre los espacios en blanco, poner la palabra Xerox. X-E-R-O-X. Xerox. ¿Cómo o dónde estarían esas palabras? Esas letras. Perdón, otra vez la pregunta. Colocar la palabra Xerox entre los espacios en blanco. Pondría la X antes de primer línea. Aquí. Ajá. Y luego la E aquí. Y la Luego R la aquí. S. Luego la O. Y luego la X. Sí. Sobre las líneas, ¿no? Y si lo pongo sobre las líneas, ¿qué pasaría? Sobre las líneas. Entre los espacios en Sería blanco. entre los espacios. Y si lo pongo aquí arriba, por donde está el 2, y pongo aquí Xerox, ¿podría ser? También. Sí. Porque todo esto es el espacio en blanco. Ajá. ¿Verdad? Sí. Hablábamos de la parte conceptual, cómo podemos nosotros relacionar esto. Ahora, elemento 3. Elemento 3. ¿Qué elemento de estos símbolos no debiese de estar y por qué? Recordemos, ¿qué elementos de estos símbolos no debiese de estar y por qué? Y dice aquí, está el PT, significa papá toro, bebé toro y mamá toro. ¿Cuál no debería estar y por qué? Repito, de estos 3 elementos, ¿cuál no debería de estar y por qué? Papá toro, bebé toro y mamá toro. ¿Por qué no debe de estar? No entiendo por qué no debería de estar. Ok, rapidito, mamá toro, porque no existe mamá toro, es mamá vaca. Ah, sí, cierto. Mamá tora. ¿Sí? Ahora aquí viene ahora sí ya un concepto de comprensión lingüística. ¿Qué elemento de estos 4 conceptos no debe de estar y por qué? ¿Qué elemento de estos 4 no debe de estar y por qué? Tambor, perro, amor y niño. Pues tambor. ¿Por qué? Porque se le puede dar amor a un niño, se le puede dar amor a un perro, pero no se le puede dar amor a un tambor. Bueno, no lo siento. Claro que sí, hay gente que no lo quiere perder y va a todos lados. Pero el tambor no lo siente, le da lo mismo. Ah, muy bien. Jensi, ¿tú qué dirías, Jensi? Yo quitaría tal vez amor, porque los demás son cosas que podemos ver, son cosas físicas y el amor es algo que no se ve, es algo que Exactamente. no. Esa es la respuesta correcta, Jensi. Así es. El amor es algo intangible y los otros elementos son cosas medibles, tocables, palpables, existentes.
Entonces, si vemos los análisis que hacemos, y no quiere decir que Lupita estaba equivocada, no, esto es precisamente la manera de evaluar, cómo evalúo. Entonces, yo aquí encuentro una sensibilidad en la cuestión de Lupita, diferente a la de Jensi. Entonces, la sensibilidad de Lupita es más holística, la posibilidad de Lupita es más creativa, es más de esta cualidad de resultados. Y en cambio en el de Jensi es más lógica, más racional y todo. Y si te diste cuenta cuando saliste con los colores azules, todos los elementos que nosotros estuvimos haciendo, y que repito, no son buenos, no son malos, es comprender que las respuestas van a estar dadas de la parte intrínseca de mi experiencia personal. Entonces no hay fallos, sino comprensión de qué es lo que está tocando para eso. Entonces, ya cuando me dices que sí le puedo dar amor a un perro, pero si le doy, ¿qué fue lo que dijo? Ella a lo mejor dio la respuesta clave a donde yo le quería llevar cuando le digo, sí, pero también hay gente que puede amar su tambor. Dice, sí, pero el tambor no lo siente. Ella tuvo la respuesta. ¿Sí? Tuvo la respuesta, pero no la pudo decodificar. ¿Se acuerdan de las barreras conceptuales, perceptivas? Pero ahí está. Entonces, cuando yo como docente lo voy llevando, si no lo siente tú, ¿por qué crees que no lo siente? Pues es que es algo inerte, es algo que no se puede. Ah, ok, entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque el perro sí siente, el niño sí siente, son cosas tangibles. ¿El amor lo puedes tocar? El amor lo puedes dibujar, el amor, entonces comenzamos a llevarlo a ese contraste, no a decirle, lo voy acompañando, y entonces en su referencia de conclusión, él puede determinar, ah, ok, tiene razón, o sea, no fue una imposición, y no quitó mi idea, y no me sentí mal por lo que yo expresé, y es precisamente a lo que estamos invitando en este modelo de lo que estamos enseñando. Un reto matemático, ¿cómo cortar? Fíjense bien, ¿cómo cortar esta pizza con 3 líneas rectas para que cada trozo, fíjense bien, para que cada trozo contenga una sola aceituna? ¿Cómo lo cortaríamos? Con 3 líneas para que cada trozo contenga una sola aceituna. Y vean ustedes que el primer modelo, y aparte aquí está la gráfica, nuestro cerebro está haciendo como normalmente conocemos la pizza. Ese es el problema. Pero la respuesta se las doy aquí. La solución es esta, la forma de cortarlo con 3 líneas rectas, 1, 2, 3. Cada parte tiene una sola aceituna. A nadie se le había ocurrido cortarla así, no me digan que sí, porque no es cierto. No. No. La querían cortar como triangulitos, ¿verdad? Pero no pasa nada. Entonces, sí me voy explicando cómo encontrar los retos, cómo llevarlo a soluciones para que nos puedan dar estas respuestas. Otro reto, otro ejemplo, cómo dividir este reloj, ¿sí? En función de sus números, con 3 partes, con 2 solo líneas, la suma de los números de cada parte debe de ser igual. ¿Cómo lo dividiríamos el reloj en 3 partes? Con 2 líneas nada más, 2 líneas. El otro era 3, este nada más ocupo 2 líneas. La suma de los números de cada parte debe de ser igual. ¿Qué haríamos primero, Yancy? Tú como maestra de física, de ciencia, ¿qué debiésemos de hacer? Y ya se los enseñé ahorita prácticamente, también con la primera numeración que les dije, la sumatoria del 1 al 100. ¿Qué debiese de hacer en un primer momento? Sí. Pues considera que la suma va a ir arriba del 10, del número, o sea, que al hacer los pares, ay, no sé, ya me hice bolas ahorita. Lo primero que yo hago es una cuestión lógica matemática. Lo primero que hago, fíjate lo que me está pidiendo, que la suma de los números en cada parte debe de ser igual. La suma de los números. ¿Qué debo de hacer luego? Pues sumar todos los números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 12 para dividirlo entre 3. ¿Estoy claro o no estoy claro? Entonces, ¿cuánto sumo? 1 más 2, 3 más 3, 6, 4, 10, 15. Y aquí ya, acuérdense que hasta el 10 ya eran 55, para que no se, ya estábamos teniendo asociación, ya tenían 55. 55 más 11. 66. 66 más 12. 66. Más 12. 78. Entre 3. Entre 3. 29, 26.
¿Sí? Ok, vamos a ver qué pasa en esa sumatoria. Pues miren, aquí está. 12 más 11. 23, Y luego el 1. 24, Y luego 2. 26, 10 más 9. 19, Más 3. 22. Más 4. 22, 26, 26. 8 más 7. 15. 16, Más 15, 5. 20. Más 6. 20, 23. 26. Estos son los dos trazos. ¿Sí quedó claro? Pero sí entendieron el proceso. No estaba revisando que me estaba pidiendo la suma de los números en cada parte debe de ser igual. Entonces, para entenderlo, necesito primero el proceso estratégico, que era dividir, sumar todos los números y luego dividirlos para poder tener una partida de base. Si no voy a estar, y si le pongo aquí, no, no, si le pongo acá, no, y ahí va a estar. Y sí lo logramos, pero te lleva a frustración y enojo. ¿Y qué pasa con la gente? Dice, no, ¿sabes qué? Esas cosas a mí no me gustan. Ya lo hice, acuérdate. Ya lo hice, ya no me pongan más de eso. Me duele la cabeza. Sí, duele porque finalmente hay esos conflictos cognitivos de lo que está pasando. Algo se imaginó la maestra Lupita porque se comenzó a reír, ¿verdad? ¿Qué imagen le vino ahora con esa respuesta, maestra? No, me vi a mí misma en la primaria que hacía eso. Ay, eso a mí no me gusta. Sí, Yo me exacto. bloqueé desde entonces. Hay un bloqueo, sí, exactamente. Y le decíamos ahorita, ¿verdad? De tipo inconsciente que fue dado o no connotado desde nuestra infancia. Vamos a ir concluyendo. Ahí está la solución. Entonces, ¿qué vamos a poner que nosotros aquí? Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Para el buen entendedor, un garabato es una letra. ¿Sí? Eso lo hizo tu cerebro, ¿sí te das cuenta? Porque no dice eso. Tu cerebro va a completar siempre todo. Entonces, todas las cosas que el cerebro no le encuentra un sentido, lo asocia rápido con aquello que se parece de acuerdo a su experiencia. Nosotros podemos suponer que eso es lo que dice, ¿Todos? pero Ya. al final de cuentas, no es que sí está bien o que está mal, sino que nosotros digamos que solamente una parte dispara, como el cerebro tiene la capacidad de mandar la imagen punto rapidito para completarla en todo lo que hacemos. Esa capacidad visual, ahora vamos a ver qué tanta capacidad de retención tenemos con el siguiente ejercicio. Vean estos 10 figuras, cómo están hechas, 10 figuritas. Cómo están diseñadas. Ahora, ¿cómo las vamos a encontrar? Ya que las están viendo, son 10 figuritas, véanse muy bien cómo son, y vean cómo nuestro cerebro actúa, realmente se le dificulta mucho. Ahora, ¿cómo las voy a encontrar en estas figuras? ¿Cuáles son, de todas estas figuras, cuáles son en esas 10? Y comienza el cerebro, híjole, ¿verdad? Se parecen, era esta, era aquella, o la posibilidad de las cosas que vamos nosotros encontrando, pero vean aquí qué sucede. Estas son las 10 figuras. Sí. ¿Las puedes ubicar ya? ¿Sí? Aquí están las 10 figuras y lo vuelves a pensar. Y este tipo de ejercicios es lo que a mí me gusta porque es donde centras la atención, te ayuda mucho a la memoria y estás activando centros neurológicos para que el chico pueda tener esa fijación. Entonces, cuando hay un disparador que dicen, chicos, la siguiente fecha, la siguiente fórmula es muy importante, ¡fum! Se centra la atención porque ya fue activado ese centro neurológico. Entonces va a comprender más fácil la fórmula, se le va a grabar más fácil los números, se le van a hacer mayormente facilitar su proceso. Y bueno, vamos a terminar un poquito leyendo esta descripción. A ver, maestra Lupita, en esta iníciele, ¿qué dice aquí? Ay, es que como se me fue la luz, estoy en el celular y las letras las veo muy chiquitas. Ok, Yancy, ayúdame tantito, Yancy. Sería, a ver, la capacidad de aprendizaje en el hombre es realmente sorprendente. Todavía no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, no se completa bien el pensamiento. No se comprende. No se comprende. El material se pasa en
teorías no comprobadas, Se basa. conjeturas, no comprobadas, conjeturas y observaciones no científicas. Ajá. Hay libertad de estar en desacuerdo con el material porque su intención no es Ujú, dar la última palabra en teoría psicológica. ujú. Su objetivo es enseñarle algo sobre el funcionamiento de la mente y darle, no, y darle, sí, darle algunas claves para eh, hacer que funcione mejor. Se espera que estimule para seguir indagando en el juego del pensamiento y se obtenga beneficios en la capacidad de concebir ideas. ¿Qué fue, Jensi? ¿Cuál fue la experiencia? Fue retadora, pero fue interesante y emocionante cuando le agarras cómo es que va. Le Sí. cuesta al cerebro, pero sabe que ahí va el hilo. Esta lectura se la puse a los niños de cuarto año, a un grupo de cuarto año, que ya leían, no, hombre, estaban buscando, se hacían para atrás y todo. Algunos les utilicé, les llevo espejos también, porque un espejo también te va a ir cambiando. ¿Sí me explico? Si tú pones un espejo a la par o al lado de lo que te está dando este aparato, ¿verdad? Entonces, nos puede dar esa sensación, ¿verdad? De que es la lectura que ahí tengo, ¿no? Entonces, todavía no se comprende. Si tú lo puedes leer con el espejo del celular, lo pones como espejito y lo pudieses leer. Entonces, cosas como estas, insisto, son estrategias que hemos ido desarrollando para que nuestros chicos sean motivante la lectura, la comprensión. Hay una serie de trucos. Por ejemplo, se realizó una competencia entre los dos mejores corredores de Estados Unidos y Rusia, ganando el ruso. La prensa rusa dio la noticia diciendo ruso primero, americano último. ¿Cómo le hizo un periodista de Estados Unidos para, sin mentir, dar la noticia de tal manera que parece el resultado al revés? La respuesta es americano segundo, ruso penúltimo. La palabra, fíjense bien, la prensa dice ruso primero, americano último. Ruso americano segundo, ruso penúltimo. El ruso es penúltimo, americano es último. El americano llegó en segundo, sí, porque además eran dos. ¿Sí? ¿Sí me explico cómo se puede jugar con el truco de letras? ¿Se acuerdan que decíamos ahorita el cerebro va a captar imágenes, letras, signos y símbolos? ¿Ok? Eso es todo lo que nosotros vamos a estar viviendo. Otro dice, un empresario llega a un negocio temprano y lo recibe su velador muy sorprendido. Señor, ¿por qué tan temprano? Voy a cerrar un negocio en Monterrey, puedo ir hoy o mañana, pero decidí irme hoy en el vuelo de las 10 de la mañana. No, señor, años se soñé que ese vuelo se caía y se mataba a toda la gente. No creas esas cosas, son de gente corriente y supersticiosa, pero para que veas, me voy hasta mañana. Al mediodía aparecen todos los periódicos que el avión de las 10 de la mañana de Guadalajara a Monterrey se cayó y se mataron todas las personas que iban a bordo. Inmediatamente le manda a llamar al velador y le dice que pase a la casa a recoger un cheque por una fuerte cantidad de dinero en agradecimiento a que por su consejo le salvó la vida, pero por otro lado le dice que recoja su liquidación, que queda despedido. ¿Por qué lo despidió? Por supuesto, porque era su velador y se había quedado dormido. O sea, ¿sí? Cómo las palabras tienen mucho que ver. Por eso la comprensión lectora nos es tan difícil en nuestra escuela mexicana, porque no encontramos los contextos de cómo describir una experiencia de esta naturaleza. Dice, muestra que la mitad de 2, 8 y 14 es 8. Y vean ustedes aquí cómo con los números 2, 8 y 14 es 8.
Y otra respuesta es que el 8 está en medio del 2 y del 14. Este ya es un jueguito que, bueno, no lo vamos a hacer, pero el trazo es de cómo ir de la flecha, que hay que llegar hasta el centro, y el trazo es el siguiente. Se va aquí, sube, sube, sube. Vean ustedes que no va a ser fácil la respuesta, que parecía sencilla, pero todo lo que tiene que seguir el recurso, todo lo que va siguiendo para poder salir. Decíamos, la metodología que vamos a seguir la mayoría, pues es la del ensayo y el error, para poder nosotros establecer algo, y no va a ser posible todo ese factor. Y aquí llegamos precisamente al centro. Pero acuérdense algo bien importante, ya comienza el factor tiempo, los tiempos para poder hacerlo y poderlo resolver. Hay 10 vacas y tenemos que meterlas en 9 corrales. ¿Cómo le hacemos? ¿Se acuerdan del cómo le hacemos? Pues bueno, esos 10 corrales, digo, esas 10 vacas en 9 corrales se ponen de la siguiente manera: 10 vacas. ¿Sí? El tiempo, 1 minuto. ¿Llevan algún orden la siguiente secuencia de los números 0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1? Y algunos dicen, no, pues que van en números de aquí, que van en números de acá, todo esto. Pero las respuestas en función de esto es, sí, los números van del 0 al 9 escritos por orden alfabético. C, 0, 5, 4, D, 2, N, 9, 8, 6, 7, 3, U, 1. Van por orden alfabético, que a veces no los revisamos ni los estamos viendo de alguna manera. ¿Qué criterio se usa para dividir que los números van a los de arriba de la línea y cuáles abajo? 0, 4, 6, 8, 9 y 1, 2, 3, 5, 7 porque van abajo. La respuesta es menos de 1 minuto. ¡Pum! Tenemos que los de arriba tienen áreas cerradas, los de abajo no. ¿Se fijan que casi no analizamos esos modelos, esos procesos? Cosas tan prácticas y sencillas que podemos estar trabajando para estar motivando a nuestros chicos. ¿Qué criterio se usa para dividir qué números van en los rectángulos y dónde colocar 15, 16 y 17? 0, 8, 3, 6, 9 está aquí, 1, 7, 11, 4, 14 está aquí, 2, 15, 5, 10 y 13 están aquí. ¿Dónde coloco 15, 16 y 17 y por qué? Y las respuestas, cuando estamos analizando estos modelos, es la siguiente: el 15 y la 16 en la última y la 17 en la del medio. ¿Por qué sería la pregunta? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La primera caja, todo curvo. Todo es curvo. Todos sus trazos son curvos. La segunda, todos sus trazos son rectos. Y la tercera, todo es mixto. Tiene curvas y tiene recta. Entonces, 15 va y 16 en la última, porque van rectas y curvas, y el 17 en medio porque todo es recto. Si se fijan, pareciera ser como, ay, qué fácil o qué sencillo, pero son cosas que vamos a tener que analizar siempre para poder nosotros activar y vencer esas barreras de bloqueo dado por nuestros campos visuales y auditivos en todo lo que hacemos. Y ahora sí, para cerrar, es esta la última. Lean las instrucciones. Les voy a dar ese minuto. Imposibilidad de ver el problema desde distintos puntos de vista. Supongamos que hacemos una apuesta donde una casa está de por medio. Se trata de que me ganas y me dices detrás de cada puerta se encuentra un perro, pero yo te hago trampa y tú te das cuenta. Aunque yo no percibo que tú te enteraste de mi engaño, que es el que no voy a poner un perro, sino solo 2 gatos. Tú dime, me ganas si me dices detrás de qué puerta hay un perro, pero si sale gato, te gano. Recuerda, detrás de las 2 puertas hay un gato. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están un gato y está la puerta. Está otro gato y está la puerta. ¿Qué haríamos? Ya sabemos que nos quiere engañar, pero ¿cómo yo tengo que dar una respuesta? No puedo tener una evidencia. Yo tengo que confrontar esa respuesta. Y para cerrar esta mañana de trabajo, la respuesta es muy sencilla. En esta no está el perro.
Es una afirmación que yo estoy haciendo. En esta no está el perro, se abre, está el gato. Por consecuencia, en la otra debe estar el perro, el que perdería ser la otra persona. Entonces, ¿cómo los lenguajes y los bloqueos que tenemos a nivel mental, pues uno de ellos son los perceptivos? Ya lo vimos en campos semánticos, en campos conceptuales, en campos emocionales, pero también en campos intelectuales. Tenemos que desarrollar estos, darnos estrategias, y solamente en una nueva visión de lo que sería esta escuela a la cual estamos queriendo llegar, de cómo mostrar o enseñar a ese alumno, a ese participante, a un desarrollo pleno para la vida, para poder confrontar los retos que nos está arrojando en este tiempo el mundo y la sociedad. Así es que bueno, pues con esto concluimos, con esto terminamos. Si hay alguna aportación, mientras cierro ya para que podamos tener el espacio libre para el diálogo, y alguna aportación o comentario, y quedaremos despedidos. Así es que, pues adelante, alguna aplicación, pregunta, aportación, lo que gusten, o cómo se sintieron simple y sencillamente. ¿Qué les pareció este inicio 2023 con estos jueguitos? Me sentí súper revolucionada en mi cerebro. ¿Sí? Piense. Parece que sí, bueno, es verdad. A mí en lo particular siempre las operaciones en cuestión de números no me han sido fáciles, pero lo que acabo de decirle es un bloqueo que yo misma me puse desde la primaria. Bueno, Pero hoy lo reconocemos y vemos que dice una frase de la Gestalt: problema reconocido, problema resuelto. Exacto. ¿Verdad? Ahora sí, Kamali, ¿pudiste arreglar tu micrófono? No te escuchamos, nada más. Bueno, si nos puedes poner en el chat, por lo menos ahí, cómo te sentiste, qué te pareció, qué nos puedes expresar mientras vemos si Jensi todavía nos puede compartir algo. Jensi, ¿cuál fue tu experiencia esta mañana? ¿Qué te pareció? Pues estuvo muy interesante la clase y sobre todo retadora, ¿no? Uno comienza a darse cuenta que tenemos nosotros ya como bloqueos, y lo primero que me salta es cómo yo supero mis bloqueos para que yo pueda ayudarle a los chicos. Porque si yo no lo hago, no le puedo poner prácticas como la que usted nos mostró, porque ni siquiera yo sabría cómo solucionarlo fácil o darles esa perspectiva a ellos. Y la otra cosa es que me di que en estas 2 semanas que estuve al menos sin actividades como tal, que recurrentes, de estar repasando, de estar viendo cosas y con los chicos y demás, mi cerebro entró como en un estado de reposo ahí que me costó como salir de eso. Y ahora pensaba, ¿cómo van a regresar los chicos a clases ahora que estuvieron fácil 3 semanas con el celular y estas aplicaciones? Y Ahí cómo es donde ese van a lograr análisis, sacarlos. o sea, en ese análisis lo que tengo que llegar yo realmente es volverlos a centrar la atención. Uso la música, les pongo quizás cerrar el auditorio para bloquear lo que es la entrada de luz, utilizar un rayo láser que me digan, a ver, el punto, hijo, síganle aquí, arriba, en medio, abajo, izquierda, derecha, el poder hasta ejercicios de gimnasia cerebral, una música y una respiración consciente. Respiro consciente esto, recuerden, hemos estado viendo, soy su maestra de tal cosa, vamos a estar viendo estos contenidos, estamos ya entrando al siguiente bimestre, vamos a ver eso, o sea, estarles viendo así como un panorama macro y estarles ayudando de ese concepto. ¿Sí? Sí. Espero te sirva, realmente me ocupa, tú que estás muy activa, y no sé, Kamali, también, con esos ejercicios que ya una vez, ya uno no. A ver qué nos está diciendo en el chat. Dice, muy interesante la clase porque me sentí bloqueada con esos ejercicios que ya una vez que ya uno sabe las respuestas, se da cuenta que no estaban difíciles. Muy retadora la clase. Gracias, Kamali. Pues de esto se trata, que se den cuenta que en un principio, yo le digo a la gente cuando a veces me dice, lo que pasa es que usted ya se lo sabe de memoria, digo, te lo prometo que no. Lo que aprendí sí es un sistema. En cada lugar que me ha tocado visitar, y la verdad no es una presunción, pero han sido muchos lugares, siempre vamos y vas a encontrar jueguitos de retos, acertijos de cómo lo sacas de todo un entramado. No sé si los hayan visto ese tipo de ejercicios, o clavos unidos que se están y cómo sacarlos y todo eso. Yo ya le encontré un sistema, y entonces para mí es retador, y de hecho voy y le digo al señor, si lo saco, ¿qué pasa?
se lo dejo más barato. Y entonces entro y ahí estoy y le digo, a ver, hay que sacarlo y como tengo más, y la saca. Dice, no, es que usted ya lo sabía, ya lo conocía. Le digo, le prometo que no. Pero lo que sí encontré es que si está ahí es porque hay una salida. Y entonces ya, no, ya mi cerebro está dispuesto viendo la opción de salida, no la opción de frustración, porque no sale. Y me puedo tardar, sí, pero me lo llevo como un reto, como una forma de hacerlo y puede salir adelante. Entonces, aquí el cerebro, te repito, cuando logras entender un proceso matemático, lo demás, las bases básicas de lo que sería la aritmética, te van a llevar rápido a solucionar cualquier otro tipo de cosas. Pero si esas bases básicas de la matemática no las tenemos, no las sabemos aplicar, siempre van a ser muy difíciles todo eso. Y como consecuencia, pues el cerebro reptil y emocional van a poner su barrera, su bloqueo. Y no vas a tener cuando tú lo puedes realizar. Bien, pues bueno, no sé si hay algún otro comentario, sino para dejarles ya su fin de semana libre y viéndonos y preparándonos. Insisto, la próxima clase estará la doctora Arlene. Ella va a compartir con ustedes lo que sería la plasticidad cerebral. Y bueno, también ahí les va a poner alguna serie de ejercicios en todo lo que estamos nosotros llevando. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. La clase, acuérdense, se queda grabada. Pueden estarla revisando, pueden estarla reincorporando para retomar aquellas imágenes que para ustedes le pudieron hacer de servirles, vaya, como base para lo que estamos nosotros revisando. Recuerden revisar los contenidos que ahí se les mandan, ya se los mandó el pastor, digo, el doctor Arturo, se los mandó ya ahí en el chat. Pues ahí revisen los contenidos, que eso es la información mínima necesaria básica de lo que ustedes deben de tener, y bueno, cada uno buscará los elementos que tenemos. Recuerden que al final nosotros les vamos a compartir una carpeta con libros básicos, 7 libros básicos de todo esto, para que ustedes tengan referencias muy claras sobre todo lo que es este campo de las neurociencias. ¿Sale? Ok. Muchas gracias. Lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias.